Buenas tardes a todos y a Buenas tardes. todas, Buenas nuevamente tardes. a nuestra Escuela Bíblica Argentina virtual, nuestra primera, como decíamos en el día de ayer. Ariane que nos está acompañando en el día de hoy nuevamente con las perspectivas bíblicas sobre el cuidado de la creación. Ayer creo que nos dio bastantes pistas, interesante ahí el debate también que se armó. Y bueno, hoy también nos va a ir sorprendiendo con algunos otros detalles y cuestiones más que nos sirven siempre para abrir nuestra mirada hacia la Biblia. Así que bueno, Ariane, teníamos una tareita para algunas personas por si se quedaron con algunas dudas, ¿no? Sí, eso quería abrir, al menos ahora. No es obligatorio, pero si hay cosas que les siguieron dándose vueltas sobre ayer. Vimos un poco la situación, ¿no? Del mundo, si se recuerdan, con una imagen primero de otra imagen del arco de Noé, lleno eh, de cosas del progreso industrial que tenemos, fábricas y eh, mucha basura y toda la tecnología y todo, mientras los animalitos estaban en fila esperando porque no cabían más en el arco, ¿se recuerdan? Entonces de eso reflexionamos y después fuimos un poco a la situación de que estamos traspasando todos los límites, lo que es como el resumen más fácil de lo que está pasando con la crisis ecológica. Siempre es como el sobreconsumo, ¿no? Que tomamos más de la tierra de lo que ella pueda regenerar. Entonces así estamos destruyendo nuestra propia hábitat, eh, eh, o cortando la rama en que estamos sentados, dice alguna gente, ¿no? Concernon estas imágenes. Entonces, y después hablamos de que habían acusaciones frente al cristianismo que ha sido responsable también de un sistema que hace que nosotros como humanidad nos estamos destruyendo nuestra propia subsistencia, pero también de muchas otras especies. Entonces, ahí fuimos discutiendo, ¿no? Tomamos las narrativas de la creación, que son dos en la tradición cristiana diferentes, de Génesis 1 y 2, y vimos, hicimos un debate, ¿no? Para la gente que tal vez no estaba, hicimos un debate sobre si esa historia de verdad eh, ha sido dañino para la ecología, ha legitimado mucho daño, o si lo podemos reinterpretar y verlo más ecológicamente. Y así hicimos un juego de roles, un debate así en que tomamos diferentes posiciones para ir explorando, y después les hice una última reflexión sobre una interpretación más contextual desde el texto, ¿no? Viendo para quiénes fue escrito este texto, en qué contexto y qué significa entonces. Eso como resumen de lo que hicimos ayer. Y les dije si tienen preguntas o si algo les siguió dando vuelta o quieren que profundicen algo, cualquier, voy a tomar un espacio al inicio, lo que hago ahora, para segundos pensamientos, como lo llamo, para preguntas. Entonces, quien quiera pueda levantar la mano o abrir el micrófono si hay preguntas, comentarios, otras ideas sobre lo que hicimos ayer. No todos juntos, por favor. Quizás para mí el eco es que por qué muchas veces el católico o el que se preocupa de estudiar la Biblia queda muy dentro de los templos. Ujú. Entonces como que se guarda el conocimiento o lo que ha aprendido como para llevar una mejor vida él o su familia. Y no se preocupa de compartir esta información e ir donde realmente se le hace daño, eh, entrar por ejemplo, en campañas contra de algo que está haciendo daño a la región.
Bueno, nosotros aquí en Antofagasta, la región de Antofagasta, somos muy regionalistas porque generalmente se solucionan mucho los problemas de capital Ujú, y muchas veces las inversiones grandes son para las regiones más turísticas, más importantes, a pesar que nosotros tenemos bastante turismo de San Pedro de Atacama, la región, digamos, del altiplano chileno, que además está muy avanzada en la región todo lo que es de astronomía. Y hay inversiones grandes en astronomía. Se piensa que va a llegar a ser, luego de la entrega del último telescopio más grande y más largo del mundo, va a ser la principal lugar del mundo en que tiene mejor equipo para el avance de la ciencia astronómica. Pero estamos en una zona desértica, entonces es como que se piensa, no, aquí no hay daño, aquí no tenemos tanto problema. Y eso es lo que yo contaba ayer, que me ha gustado aprender, conocer mi propia región, que no la conocía a los años que yo vivía y a los años de que realicé bastante desarrollo de mi profesión, no conocía mi región. Y siempre se piensa que la minería causa mucho daño, pero no hacemos nada porque muchas veces vivimos de la minería. Entonces, si las empresas mineras han encontrado solución, es solamente a raíz de las exigencias internacionales que se le ponen para participar en los mercados, vuelvo a decir, de compra a nivel de mercados grandes, internacional. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, porque yo quiero gastar el resto de mi vida en hacer cosas, no solamente conocer cosas o aprender cosas, sino que ya salir a la acción. Eso es lo que me preocupa un poco cuando se habla mucho del estudio de la Biblia y como que no lo llevamos a aplicar lo que llegamos a entender. Eso. gracias, Afrodita. Me quedé con eso dando vuelta ayer. Y Mm, por eso que quizás mi comentario final fue como un grito así para ver eso. ujú. Gracias. Muy interesante, gracias. Sí, ya dije, yo solo voy a reflexionar a esta hora, pero bueno, no hay mucho que hacer. Pero estoy muy de acuerdo contigo y lo voy a sí, incorporar un poco también. El, 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 a mí siempre me gusta como el término de territorio, ¿no? De cómo iglesias, cómo conocemos nuestros territorios, porque hablamos mucho del cuidado a la casa común, que es como el planeta entero, pero nadie puede ver o imaginarse el planeta entero como algo para defender en lo concreto. En lo concreto no estamos defendiendo todo el planeta. Y si lo decimos, vamos a salvar el planeta, también se puede como decir, es un poco esa visión de Génesis, ¿no? De dominar y someter, no sé qué, como ahora vamos a salvar todo. No lo vamos a hacer, somos parte de, somos criaturas ahí insertas en territorio que no vamos a salvar todo el planeta, nadie, ¿no? Ni los más poderosos van a poder solo salvar. Entonces es como una idea de si podríamos ponernos arriba de todo y mirarlo. Y entonces por eso se está usando cada vez más la palabra de territorio, porque sí somos parte de nuestros barrios, de nuestros vecindarios, de nuestras ciudades, como tú dices, de nuestro metro cuadrado y nuestros territorios. Y ahí sí podemos hacer algo muy efectivo, pero hay pocas iglesias, es cierto, que conocen a su junta de vecinos y lo que hacen la gente en los centros de salud afuera y como hay experiencias muy buenas, pero eso sí es como la gran pregunta. El Papa siempre dice también, ¿no? ¿Cómo podemos ser una iglesia a la salida más y sobre todo
estas regiones donde la minería y todo. Hay una organización que se llama Iglesias y Minería, que cumple 10 años y eso es muy interesante, Afrodita, quizás de ver, porque ellos están viendo específicamente cómo pueden apoyar a comunidades en conflicto con las minerías. Aye, has levantado la mano ya hace tiempo. Sí, a lo mejor me podés responder desde tu experiencia, pero habiendo también tantos y tantas activistas ecológicos, ¿se puede, de lo que vos has visto, conocido, se puede trabajar en conjunto con teólogos y teólogas ecologistas? ¿O hay choques, cruces, o se puede trabajar en conjunto? No sé si me explico. ¿Hay coincidencia de ideas o no? Depende de qué tipo de teólogos y teólogas, ¿no? Ah, No hay una sola corriente en las iglesias, también hay iglesias muy conservadoras, yo trabajo ya desde hace 10 años soy muy activista en muchos movimientos ambientales y mi experiencia es muy positivo y que les gusta mucho otro ángulo porque si lo doy, como que no soy tan técnica. Mucho de la gente ahí son abogados, hay organizaciones de derecho ambiental, gente de ingeniería, forestales, hay mucha gente, geógrafas que saben del territorio y todo. Entonces se juntan varias disciplinas ahí en estos movimientos y pocos teólogos en general. Entonces cuando vine se sorprendieron en general y ahora ya desde hace tanto tiempo, ahora a veces dicen como Ariane trae el corazón o la espiritualidad a estos movimientos. Y eso es interesante porque son los tipos de preguntas que uno hace, la atención que tiene para las relaciones. Y quizás es la pregunta que nos podemos hacer sobre eso, ¿no? También podemos discutirlo o pensarlo un poco más a través de esta sesión, de cuál es el rol que nosotros tenemos, también desde las narrativas bíblicas y todo, cuál es lo específico que podemos traer desde las comunidades de fe en esto, porque yo creo que todos y todas tenemos que estar y de hecho en Chile tuvimos el jueves, hicimos un acto con la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima que yo guío, que lo pueden ver, lo voy a poner en el chat después, el signo en Facebook y en Instagram, ahí están todas las fotos. Hicimos un acto en el Palacio Presidencial de la Moneda para enviar a la delegación que va a la conferencia del clima en Dubái, que es a fines de noviembre. Son las conferencias de las Naciones Unidas, que son multilaterales, ya es el número 28, no avanzan mucho, pero son las únicas, la única plataforma multilateral internacional que tenemos donde los países están tratando de avanzar frente a este tema, hay tantos intereses en juego bueno, imagínate que tienen que ponerse de acuerdo con todo el mundo en un método de consenso. Entonces, no hay nada vinculante ahí si no se ponen de acuerdo de verdad. Y ha sido tremendamente duro, muy difícil de avanzar. Imagínate con los países que viven del petróleo y todo, de tener que reducir eso y todo, no avanza mucho. Pero lo único que tienen entonces es la presión social y van muchos jóvenes y mucha gente de movimientos ambientales también, dependiendo un poco de dónde se hace la COP, ¿no? Y una vez se hizo en Chile, o se quería hacer en Chile, que al final no se hizo porque vino el estallido en 2019 en Chile, y se trasladó la COP. Pero cuando iba a venir, nosotros nos juntamos como Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima. Seguramente se va a hacer alguna vez en Argentina. Entonces ahí son estos momentos donde uno dice, ahora nos juntamos. De hecho, en 2030 va a ser en Brasil. Entonces ahí podemos como Latinoamérica y ahí las religiones o las iglesias ecuménicas pueden juntarse y decir, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cómo vamos a levantar la voz? Y eso lo hicimos con la alianza y desde entonces hemos estado haciendo ceremonias simbólicas con 30 tradiciones religiosas diferentes y espiritualidades también desde los pueblos originarios para decir frente a esta delegación que nos va a representar a nuestro país de alguna forma en esas conferencias,
nuestras preocupaciones, nuestras exigencias de urgencia y que toman acción, por favor, que empujan lo que puedan, pero también nuestro respaldo espiritual de alguna forma. Entonces hicimos algo así de que queremos darles el coraje, la sabiduría y un tono así o esta manera de verlo para los políticos y las políticas es muy diferente. Es algo que no normalmente no tienen y también nos cuesta siempre convocarles porque muchas veces no lo ven mucho sentido, pero nosotros hemos visto cuando están ahí, como admitan que es un muy valioso espacio y que es una parte del problema que ellos nunca tocan, la parte de nuestros corazones y que somos todos una unidad como humanos y que necesitamos salir adelante de esto si no nos vamos mal, ¿no? Hay tanta polarización y intereses políticos en eso que se suele olvidar eso. Y Una ahí consulta sí, Malena. desde el desconocimiento, pero bueno, bien, escuchando esto, ¿tenés conocimiento de cosas que realmente se hayan llevado a la práctica y no solamente hayan quedado en la teoría, en las ideas, en el compartir, en el unir, en las ideas, cosas que son importantes porque obviamente tenemos que saber qué es lo que queremos hacer para hacer? Pero usualmente es como si dice, ay, qué cosa, una persona en la calle, pobres, no tienen que comer, y bueno, queda eso ahí, pero nadie se mueve a ir a un comedor a pelar una papa o algo así. Digo, traspolando el ejemplo a algo más cotidiano, digo, con respecto al medio ambiente, ¿vos conocés un hecho fáctico de que todas estas acciones de unirse y de hablar y de reunirse ha pasado a la práctica o solo ha quedado en este momento previo que sería el de las ideas? Eh, es interesante también cómo lo planteas, ¿no? Porque yo creo que es difícil distinguir del qué de lo que se está haciendo, porque se están haciendo muchas cosas, también en estas conferencias, tiene que ver con las ideas y esta manera de dialogar y esta manera de juntarse y de declaraciones y de presiones de ideas. Yo creo mucho en la presión desde abajo, eso en el sentido de presión hacia los políticos. La presión, yo no sé si en Chile qué parte de la presión de los movimientos ambientales y de las iglesias en este tema y todo eso ha hecho que se eligió a Boric y no a Kast en las elecciones, para decir algo muy político. Como no sé, pero ha sido una parte de las presiones porque sabíamos que ese gobierno iba a ser más ecológico, al menos en el programa, que el otro, ¿no? Entonces, no sé lo que están haciendo los movimientos ambientales ahora en Argentina, pero me imagino que también se están movilizando frente a la situación política. Eso porque lo que más impacta en estas cosas, los años de Bolsonaro en Brasil, no te quiero contar cuánto daño ha hecho eso a la Amazonía. Entonces, 4 años de un gobierno que es negacionista y dice que esta crisis no existe, significa un retroceso y un destrozo para la naturaleza. Si algo tiene impacto es eso. Entonces, el gobierno, entonces esto es una cosa. Lo que yo conozco acá en Argentina son actividades principalmente realizadas por laicos y laicas que no tienen específicamente nada que ver con la religión. Por ejemplo, de juntarse en Córdoba y plantar, ¿cómo se dice? Reforestar Claro, la serranía con semillas o sí, juntarse a limpiar ríos. O sea, a claro, eso es lo que voy. Personas ya. desde lo Esos pequeño, son, desde lo ya, abajo, entiendo, haciendo. sí, entiendo. Entonces, en ese sentido es importante distinguir diferentes escalas de acciones, ¿no? Yo empiezo con este otro, porque creo que en este momento que las iglesias son menos activas en eso y es lo que más impacto tiene al final, como el nivel de presión político, de decir nosotros queremos que las reglas cambien del juego.
porque tenemos un sistema capitalista que es insostenible en sí, entonces las reglas del juego de alguna forma tienen que ir moviéndose. Eso es una cosa, pero lo otro es qué podemos hacer para limpiar, ¿no? Hay acciones de conservar, de reforestar, de limpiar, de invertir en transición energética, de tener huertos, de tener, ¿cómo se llama? De tener reciclaje, de tener, bueno, y en las iglesias lo que más escucho es que inviertan en huertas y reciclaje. Entonces, iglesias que quieren hacer algo con eso, experiencias que existen, son eso, de tratar de vivir una economía más circular, de tener campamentos de jóvenes donde tratan de hacer cero basura o muy poco, mujeres, grupos de mujeres que hacen reciclaje de plástico, congregaciones que tienen huertos donde los mayores cuidan el huerto y todo, esas experiencias existen. Lo otro de limpiar ríos o de estar involucrado en eso, he escuchado también, pero menos. Entonces, existe también, y eso sería muy interesante. Yo sé más de Chile y sé, por ejemplo, que en el sur algunas iglesias acompañaron limpieza de playas. Entonces, ahí también hay actividades más hacia afuera en el barrio, que son los menos, y las actividades que se pueden hacer en la iglesia misma son los más. Entonces se nota que la gente lo que más confianza da o lo que le más fácil le sale es hacer algo con su propia comunidad para mejorar estilo de vida, ¿no? De hacer su iglesia más sustentable en sí, de ya no usar vasos plásticos en los eventos, de tratar de bueno, eso de reciclar, de tal vez cambiar las lámparas, ¿no? O hacer algo para aislar mejor para el frío, esos tipos de cosas. En Europa hay acciones más, hay campañas más masivas, pero más dinero también para eso, de reconvertir las iglesias. Por ejemplo, en Alemania he visto que se llamaba el gallo verde. Entonces era un certificado que uno podía ganar con el gobierno, donde hacían cosas como aislar catedrales, entonces tener dentro del catedral como una cosa de vidrio donde se hacía adentro los cultos y todo para que no se necesitaba calentar toda la catedral cuando la gente celebraba, ¿no? Porque eso en Europa tiene calefacción por todos lados y era como mucho desgaste. Entonces, ese tipo de cosas de tener paneles solares en el techo, de cambiar dieta, menos lo hacen en las iglesias. Aquí es muy difícil mover eso, pero en Europa pasa mucho que en las iglesias hacen cursos de cocina vegetariana porque la dieta vegetariana o vegana de verdad tiene mucho impacto también. Entonces, así sí hay acciones más personales. Y ahora, eso puede Katy contar después, estamos en un proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, con un grupo de comunidades también para capacitarse más en diferentes cosas. Entonces, pasan cosas, pero pocas y demasiado lentos a mí para mí sentir, porque yo estoy en eso ya 15 años y se está moviendo ahora, de a poco se está moviendo. Entonces hay que tener mucha paciencia y aguante, sí, Y ahí es interesante para hacer el pase también hacia lo que vamos a hablar de qué pasa con la interpretación bíblica, porque algo pasa dentro de estas religiones de que no lo dan tanta importancia. Y eso es interesante tal vez planteárselo a usted. También quizás hay más preguntas, entonces, pero si tienen ideas sobre eso, ¿por qué sería, aparte tal vez de una interpretación equivocada de Génesis, pero por qué sería que nuestras narrativas cristianas no nos inspiran mucho para tomar esa lucha? ¿O cuál es su experiencia en sus comunidades? ¿Lo habla mucho o no? ¿Y cuáles entonces son los temas sí importantes y por qué esto no?
En mi comunidad lo que se hace es poner huertas, más en los comedores que ocupan, y también lo que se vio en la zona de Florencio Varela es de que el año pasado se habían hecho unas olimpiadas sobre el medio ambiente, que, bueno, yo estuve participando en ellas, y habían, no les miento, habían 20 chicos. Y este año sumando otras zonas de Buenos Aires, hubieron más de 200 chicos. Y fue algo que me impresionó mucho porque ver cómo la concientización les llega y les anima a participar de estas Olimpiadas, porque eh, se vio mucho el cómo fue creciendo. Una consulta, Florencia, ¿las Olimpiadas eran organizadas por la iglesia o por el Estado? No, eran organizadas por el Estado y también por Ujú. parte de un instituto, que Ah, lo que bien. hacían ellos era concientizar y también dar instancias donde los chicos podían ganarse becas y también ver, en la Jaureche se hizo, Ah, bien, sí. pero sí. Se habló mucho también de la parte política de Argentina y de la ONU, que hay muchos eh, problemas también con el cambio climático, y el ver el rol de Argentina tomados con Alberto Fernández, que habló con la ONU, y ahora lo que estaba pasando a nivel mundial era de que había mucha emisión de gases de efecto invernadero, que eso es lo que saca los autos, nosotros, el petróleo más que nada, es lo que hace que esos gases de efecto invernadero crezcan. Y hablando con la ONU, el presidente les dio, algunos países que están en la ONU, les dieron ayuda como para que para que Argentina disminuya la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es lo que se estaba hablando en una de las últimas reuniones de la ONU, de ver qué hacer como para dejar de emitir tantos gases. Súper, Florencia, muchas gracias, muy interesante. Perdona, mi hijo me llamó, entonces tenía que ver si era algo importante. Gracias. Eh, pero muy interesante, eso lo que tú dices de la ONU son lo que yo antes llamaba la COP, ¿no? O sea, con la conferencia de los partes, se llama Conference of the Parts, que son todos los países que se juntan cada año para tratar de enfrentar este problema y que los países del sur en general piden dinero para poder hacer medidas para ir cambiando su forma de energía y todo, porque justo lo que dice Florencia son las emisiones de la quema de combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón antes, por supuesto, que hacen que la temperatura de la Tierra se está elevando, la temperatura promedia, y que hace todos estos estragos que tenemos también, vemos estos días de muy altas temperaturas por un lado. Entonces un desequilibrio muy grande que tampoco se va a acabar, ¿eh? Entonces no es que cuando ya no emitimos, ya hemos emitido de más. Entonces el desastre, el caos que tenemos ahora va a perdurar mucho tiempo, también durante nuestras vidas ya no va a cambiar. Entonces eso ya es una sensación muy raro. Pero la cosa es que se está aumentando todavía. Cada año se aumenta la cantidad de CO2 que se emite, y si no se va bajando, eso significa que la temperatura va a seguir creciendo y que este caos climático va a aumentar mucho. Y eso tenemos que evitar de todas maneras. Entonces, ese es el problema más radical en que están trabajando los países, de cómo podemos cambiar rápidamente de sistema energético, que significa ir a energía eólica, energía del sol, energía de hidroverde. Están trabajando ahora en Chile tratando de las olas,
Entonces hay bastante investigación, pero mucho menos en el sur que en el norte, y absolutamente insuficiente para la cantidad de energía que estamos ocupando en el mundo y para la industria y todo. Entonces es un problema muy complejo, porque estamos en un modelo que nos exige cada vez más energía más que menos, ¿no? Como también el Internet y todo gasta mucha energía. Y entonces todo eso, como 80% de la energía todavía viene de combustibles fósiles. Entonces, y lo mejor sería pararlo ahora. Todos los aviones, imagínense, todos los barcos, y lo mejor sería pararlo ya. Ya estamos muy por sobre lo que se debería emitir. Y es el CO2 que eso genera, que en la atmósfera no es un gas veneno o algo así, no es contaminación, es lo que nosotros exhalamos, es lo que la Tierra está en el sistema de fotosíntesis, pero estaba en un balance y lo que estaba atrapado en el suelo es la energía del sol, atrapado por millones de años en el suelo, que es el petróleo, y el carbón es líquido de energía, ¿no? Atrapado del sol. Lo hemos estado quemando muy, muy rápidamente en muy pocos años, relativamente hablando, ¿no? Desde 1850 y más aún desde los 50. Ahora, 1950, con la globalización, después no quiere saber cómo crecieron las emisiones después de los 90. Entonces, es muy reciente y estamos entonces generando un cambio en la atmósfera entonces se atrapa más calor del sol, porque estos gases hacen que se atrapa el calor del sol. Y por eso la temperatura se ha ido elevando, pero en los últimos 20 años, 20, 30 años, como loco se está elevando. Entonces eso significa muy poco por año, pero estamos por 1.5 grados más que en el resto de la historia de la humanidad, casi. Estamos en 1.23 ahora. Y entonces por eso están hablando siempre del 1.5, que no tenemos que superar, porque pueden haber cadenas de reacciones en el clima que lo hacen cada vez peor. Por ejemplo, si se van derritiendo las glaciares, ahí ya estos hielos hacen que el sol refleja más rápido, entonces que de alguna forma eso hace el equilibrio de la temperatura. Entonces, si se derrite todo el hielo, se atrapa más calor. Y así se va teniendo una cadena que lo hace cada vez peor. Y podemos quedarnos en un planeta que no es habitable por 80% de su territorio. Como que si tienes una ciudad que tiene 50 grados, 55 grados de temperatura durante todo el verano, ¿quién quiere vivir allá? ¿Y quién puede vivir allá? Como que nuestro cuerpo no puede con eso. Entonces, por eso estamos de verdad en una emergencia en que se tiene que presionar para que hagan acciones. Y lo raro es que no lo estamos haciendo. Que estamos así ya, bueno, no lo podemos cambiar, no hay nada que hacer, el sistema es así. Es más fácil de imaginarnos el fin del mundo que el fin de este sistema en que nos hemos metido, parece. Porque de eso se trata, no el fin del mundo, el planeta va a seguir, pero el fin de nosotros mismos o de mucha gente, sí. Y eso es porque los jóvenes están gritando, porque ven su propio futuro y no es en un par de generaciones más. Se está hablando de 2030, 2040, que se va a traspasar ese límite. Es en nuestras vidas. Entonces, y la gente no lo sabe, no lo hablamos. Es como un silencio total, así de que ya, bueno, ya no podemos hacer nada. Entonces hemos ido de causarlo en 20 años a decir que no podemos hacer nada. Es muy fuerte, pero tampoco tiene ningún sentido de decir, bueno, ya, entonces nos quedamos a ver cómo se destruye todo, ¿no? Porque cada acción que hacemos cuenta ahora. Si la gente empieza a generar otra cultura y hay grados menos que se sube, por eso ayuda. Cada pequeño grado, como se llama, no un grado, pero una parte de grado que no se sube o se sube más tarde,
salva vidas, salva especies, también da más tiempo para nosotros mismos y para las especies de adaptarnos, de encontrar otras soluciones técnicas si existen. Entonces, cada ralentizar este proceso, porque ya está en camino, ayuda. Entonces, por eso es muy raro que las iglesias están ahí y ni saben qué está ocurriendo. Y lo vivimos, lo vemos, todos los campesinos lo saben, que la cosa está loco, pero no lo estamos tomando como algo que está amenazándonos. Entonces, por eso Greta Thunberg y esta gente que está en eso dice, nuestra casa está en llamas y no nos estamos yendo, ¿no? No estamos buscando bomberos, no estamos haciendo nada. Y es así. Es muy contradictorio, pero eso es la cosa de qué pasa. Y hay mucha, yo estaba leyendo esta tarde todavía un filósofo que se llama Bruno Latour, que dice el origen de eso son las religiones. Entonces, es fuerte, es un filósofo que lo dice, puedes tener las discusiones, pero hay mucha gente que dice que hay algo en nuestras, sobre todo en las religiones occidentales, que dicen, bueno, ya es el apocalipsis, viene Jesús, está bien, ¿no? Hay estos que lo escucho en iglesia, o bueno, Dios lo resolverá de alguna forma. Y igual, bueno, las cosas pasan como deben pasar. Y cosas así. Entonces, ahí es la pregunta. ¿Por qué hay tan poca gente de iglesias pensando sobre qué mundo queremos? ¿Queremos esto o estamos pensando en otro mundo y qué significa eso? Enrique ya había levantado la mano hace tiempo y yo estoy predicando acá. Entonces, ¿quiere decir algo todavía? Sí, yo quería decir algo. No sé, llegamos un poquito tarde, no podíamos entrar, disculpen. Yo creo que el tema es multifactorial, como todos sabemos. O sea, principalmente yo veo que nuestras iglesias están sumamente atrasadas y manteniendo un estatus estructural que tiene que ver con una iglesia sacramental, con una iglesia al interior de los templos, con poca salida hacia afuera, que es el gran llamado del Papa, que el Papa más encima nos dice, abran, sácale las llaves de la puerta de la iglesia para que pueda salir Jesús, o sea, así de dramático. Y además considero que también es un problema sociológico que se viene desde hace tiempo con todo el tema de la globalización y todos los problemas que hay, que no tenemos interés por nada. Los humanos hemos perdido el interés por nuestro compromiso político, por nuestro compromiso con la familia, estamos como en un esquema de desidia, creo que se llama, no sé si es la palabra adecuada, y que nos hemos ido quedando ahí indiferentes a todo. Sin embargo, yo no quiero ser tan negativa, creo que hay instancias que han sido muy positivas, por lo menos en nuestra ciudad, donde han habido marchas, por ejemplo, para que una represa hidroeléctrica que se estaba construyendo en un río que era bastante grave por la situación geológica del lugar, y se logró que sacara a esa empresa y se fue para otro lado. Pero el problema es que esas mismas empresas se van a otros países donde las leyes no son tan rígidas. Entonces, como que se están dando vuelta. El tema siempre va a ser el poder del dinero, el poder del mercado. Pero sí estoy convencida de que mientras más nos unimos, mientras más protestamos, tenemos que involucrarnos. Y cuando nos involucramos mucho, pasan cosas. A mí me impresiona y soy bastante, sin ser feminista, soy bastante feminista en el sentido de ver cómo la mujer con tantos años de trabajar y de trabajar y de integrarnos las más que hemos podido, se han hecho cambios. Entonces, yo estoy convencida que sí, que podemos hacerlo, pero este es un tema político. Sabemos que en nuestro país se firmó el Acuerdo Escazú, que tú muy bien sabes, Ariadne, y bueno, han habido un par de reuniones, la ministra de Medio Ambiente es una persona como me gusta ella, a mí mucho, tiene muy buenas intenciones, pero siempre estamos tan entrabados por las leyes y las cosas no avanzan. Entonces nos falta cacarear. Ese es el verbo que a mí me gusta decir. Nos falta cacarear, opinar, decir, hablar,
exigir. En nuestra parroquia, afortunadamente, una parroquia chiquitita, una persona dijo, oye, pues aquí está bastante feo este pasto, hagamos algo, armamos un rosedal y ya estamos teniendo rosas bueno, para el altar, que ya está bien, pero es una pequeña iniciativa, pero hubo conciencia de lo necesario de aquello. Pero mientras tanto, al lado de la parroquia están botadas todas las ramas, la gente corta los árboles, no limpia. En fin, nos falta mucha cultura en eso. Entonces hemos estado enseñando otras cosas, mucha tecnología, mucha toda la cosa digital a nuestros hijos, pero no les hemos enseñado a mirar al lado, a mirar en el ambiente que estamos viviendo. Creo que tenemos harta responsabilidad, pero sí podemos hacer. Y aunque sean pequeñas iniciativas, eh, algo saldrá. Pero tenemos que movernos y meternos, y los que vamos teniendo conciencia, irlo divulgando, cacareando, como digo. Eso un Perdón, poco. sí, perdón, Muchas Ariane, gracias. veo el horario por vos. Sí, eh, sí, yo también. Entonces, no, yo creo por que los sí, que detalles. es muy, muy, muy bueno tener esta Sí, conversa sí, sí, también sí, sí, porque sí, sí, surge sí. desde las preguntas y muchas veces hay preguntas así de qué podemos hacer. Entonces eso ya también me da mucha esperanza porque la inquietud de qué podemos hacer es justamente lo que es el inicio del cambio, lo que dice Katy también. Ah, eh, están pasando muchas cosas muy buenas. No sabemos muy bien en qué cantidad y en qué grupos exactamente, pero hay muchas iniciativas por todas partes. Tal vez lo menos en la iglesia, entonces sumémonos. Eso es mi llamado. Pero que hay muchas alternativas y gente tratando cosas alternativas, sí. Y eso está creciendo y en una cosa sistémica donde el equilibrio es importante, no sabemos cuándo eso puede dar vuelta, hacia bien o hacia mal, pero puede hacia bien también. Los cambios no son lineales. Los cambios a veces son así muy inesperados, eso lo sabemos mejor que en otros continentes, ¿no? En Latinoamérica, cómo pueden cosas cambiar de repente. Entonces, eso también puede ser por bien y depende mucho de cuánto de esta cultura vamos generando. Y hoy día quería compartirles algo de cómo eso está presente también en la Biblia o cómo se puede trabajar textos bíblicos para mostrar eso. Entonces, para eso voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, si hay mucho ruido de fondo, me dicen, porque tengo aquí, la gente viene a casa con la comida y todo eso. Entonces, hoy quería contarles un poquito de distintas corrientes que hay y maneras de tomar las historias bíblicas para que lo puedan usar también o ir estudiando más. Y después vamos a mirar algunas historias en específico. Me escapé. Ese ¿Sí? día. Un segundo. ¿Qué quería hacer ahora? A ver. Así. Oye, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Bueno, entonces, en la ecoteología, entonces la teología que se vincula con, o se piensa desde la crisis ecológica, como la teología de la liberación se pensaba desde la mirada a los pobres, y la teología feminista piensa desde la posición de las mujeres, la teología ecológica o ecoteología se piensa desde esta situación de crisis ecológica. Hay tres miradas que se puede ver. Como ayer vimos, y lo hicimos también, cuando vino esta crítica a la tradición cristiana, no solo a Génesis, pero a una cultura que encuentra muy especial al ser humano y a imágenes de Dios y dualismos entre lo espiritual y lo de la tierra, hay como tres grandes corrientes que a veces se sobrelapan, ¿cómo se llama? Se van juntos, no son tan separados, pero que se pueden ver. Y también en la manera en que se lee historias bíblicas.
Hay uno que es apologética, como se llama, que defiende que la tradición cristiana sí es ecológica. Entonces, y que dicen también que la Biblia tiene una mirada ecológica, pero que tal vez la hemos mal interpretado, y que hemos mezclado la tradición judía con la griega de después, de los filósofos que tal vez son muy espiritualistas, pero que hay que rescatar todos los pasajes que hay ecológicos en la Biblia. Y de hecho, aquí la tengo, hay una Biblia ecológica, una ecobiblia, que han publicado, que tiene todos los pasajes que se tratan de la naturaleza o de en ver. ¿Ya? Entonces existe una ecobiblia. Es muy práctico, pero es una hermenéutica muy específica de buscar los pasajes donde está la naturaleza, ¿no? Entonces no es tanto una mirada de toda la narrativa o todo el contexto. Entonces eso es un poco diferente en la segunda columna, donde dicen más desde la inspiración de la teología de la liberación también, donde leen los pasajes un poco con la idea de que lo que dijo el Papa también, que les mostré ayer, que la crisis social y la crisis ecológica es un solo crisis, una sola crisis. Entonces que tenemos una crisis socioambiental, y donde se pide la justicia, también se está hablando de justicia ecológica, o se puede tomar entonces esa idea de escuchar la voz de los pobres también como escuchar la voz de la tierra, como la nueva voz de los pobres, ¿no? ¿Cómo podemos escuchar la voz de la tierra que está presente, como las mujeres estuvieron presentes siempre en la realidad de las historias, para decirlo así? Estaban ahí, y si no se ha escrito, hay que leer entre reglas y decir qué se dice tal vez entre líneas, qué se dice de verdad, pero nunca lo hemos tomado en cuenta sobre la tierra en los textos. Entonces eso es otra, y es como una mirada más de ecojusticia, desde una mirada de la justicia. Y después hay una mirada más de la ecoespiritualidad. Un teólogo importante ahí es Raymond Panecker, por ejemplo, que ha trabajado toda una nueva visión de la Trinidad y de mirar la sabiduría de la tierra. Muy importante ahí es Proverbios, la idea de la Sofía en la creación, ¿no? El espíritu que está en toda la tierra, y se conecta con la nueva ciencia que está creciendo en la ciencia sobre el universo, donde todo está interconectado. Hay muchos documentales sobre eso también en Internet ahora, de cómo todo tiene influencia en todo y cada cosa está vinculado. Entonces, que no hay una afuera, según esta ciencia, no hay un cielo afuera de la Tierra, que el universo es solo uno, pero que todo está en evolución, desplegándose hacia una mayor diversidad. Y es muy bello. Y también hay teorías que dicen que de verdad parece que el amor está ahí presente en todo ese desarrollo. Entonces cambia la imagen de Dios, y se miran entonces las historias bíblicas desde este otro paradigma de conocimiento que está surgiendo en la ciencia. Entonces, en diálogo con esta nueva ciencia y jugando un poco más con las historias. Entonces, más distancia de que esto es la palabra de Dios, más distancia de esto es la autoridad absoluta, y más viéndolo como narrativas de vida, donde la gente está buscando respuestas a preguntas de sentido y de vida. Entonces, esos son como tres corrientes diferentes de cómo leer esas historias. Y ahí importante es la distinción, que yo creo que es muy importante en esto de la ecología, porque las historias bíblicas no fueron escritas desde una crisis ecológica. Es muy importante tenerlo muy en cuenta. También las historias bíblicas no sabían de tele, ni de teléfono, ni de electricidad, ni de todas estas cosas que nosotros tomamos como por lo más normal, ¿no? No habían autos, no habían... Entonces hay que estar como muy claro de que es otro mundo eso de la Biblia, es mucho más lejano, también otra cultura, ¿no? Era Medio Oriente, entonces quizá, bueno, ahora no es muy buen momento para hablar de la cultura en Palestina y en Israel,
con la guerra que tenemos, pero es esa zona donde se despliegan estas historias y además hace 2000 años. Entonces, más lejano de nosotros a veces muy difícil. Entonces, a veces tomamos los textos como si fueran escritos ayer para nosotros. Y muchas veces en las iglesias se leen los textos como orientaciones claras que dicen cómo tenemos que vivir nosotros. Prescriptivo, lo digo, que prescriben reglas para cómo vivir. Y yo creo que muchas de las historias no sirven para nada para la ecología si son prescriptivas. Y muchas de las historias no son escritas, en mi opinión, para ser prescriptivas para nosotros. Quizás sí para una comunidad de entonces, en algún sentido, pero no. Entonces muchos son descriptivos. Aclaran y muestran las discusiones, las preguntas, las búsquedas de sentido de las comunidades de entonces. Eso no significa que ya no significa nada para nosotros si no son prescripciones. Se puede muy bien usar historias como espejo, ¿no? Entonces ahí he estado trabajando con gente como en estas 5 categorías que yo he sacado, y probablemente hay más, pero que a mí me llamaron la atención, de distintos tipos de historias. De que hay historias que sí son orientaciones para la vida, ¿no? Entonces, las historias de la Torá tienen muchas reglas sobre cómo mejor vivir. Y ahí hay reglas que realmente no estamos aplicando para nada y no lo haríamos nunca. Entonces, la pregunta ahí no es, ¿qué reglas tienen sobre la ecología? Pero ¿sirven estas reglas en nuestras circunstancias? ¿Y cuáles serían las reglas ahora que necesitamos? ¿No? Tratar de discutir eso. ¿Estos son reglas que nos sirven? Tal vez sí, son buenas orientaciones, ¿por qué se hacían? O son orientaciones machistas, porque era una cultura machista, o son orientaciones quizás que no ayudan. Pero es muy buena base para discutir eso. Vamos a verlo después. Después, hay historias que también vivimos hoy. Entonces se puede decir, ¿qué nos resuena? ¿Qué es diferente? Las historias de Salomón, de los reyes, que juntan oro, hacen grandes templos de mucho oro, mucha madera, que talan todos los cedros del Líbano para tener su gran templo para el Señor. Ahí no dice, Dios les pidió hacer un templo. No, eso ya sí lo escribieron así, por supuesto. Su Dios hizo que tenían que ser estos templos. Pero habían también discusiones ahí sobre si era necesario tener templo o no de esta forma. Entonces, ¿qué nos resuena cuando tenemos minas de oro y protestas frente a eso, ¿no? ¿Y qué es diferente? Eso es otra manera de cómo es esta historia un espejo de lo que vivimos hoy, también en relaciones de poder, en todo. Hay, por supuesto, sobre todo en los profetas, mucha denuncia profética. Entonces la pregunta ahí, ¿qué denuncia? Podemos compartir sus denuncias. ¿Cuáles serían nuestras denuncias proféticas? Y nuestros profetas y profetas, ¿no? Y entonces a veces denuncian algo que no es exactamente aplicable a lo que pasa hoy, pero muchas veces sí, porque algunas cosas humanos siguen bastante iguales. Y después hay también buena noticia, evangelio, anuncio. ¿Qué buena noticia trae este texto? ¿Qué estilo de vida propone? ¿Qué cambios inspira? ¿No? Hay textos que sí, que podemos decir, estos son textos sobre todo en los evangelios, donde uno dice, eso pide seguimiento, eso es una buena noticia. Y hay textos de revelación, de apocalipsis, de resiliencia, de esperanza, donde la gente está en una situación muy desesperada y de dónde sacan la esperanza, qué maneras usan para poder resistir, porque para eso se escribió el Apocalipsis, no para decir que viene el fin del mundo o algo así, se escribió porque había una situación de fin de su mundo, del Imperio Romano y de la manera y de las comunidades cristianas que estaban muy, muy perseguidas. Entonces ahí la pregunta, ¿cuál es el ánimo que ofrece esto? ¿Y cuál es nuestra esperanza ahora? ¿Nos resuena
esta situación en que estamos viviendo es bastante apocalíptico en el sentido de que es lo que hablamos antes, que es un tiempo muy importante. ¿Qué nos da esperanza? ¿Qué nos da aliento en este tiempo? Cuando leemos el Apocalipsis podemos decir, hay símbolos, hay maneras en que decimos, eso nos resuena. Y ahí hay algunas cosas muy importantes, sí, para decir más generalmente sobre las narrativas bíblicas. Y uno es que la naturaleza no es un objeto en la Biblia, es un ser vivo inspirado por Dios. Entonces, que no está vivo es nuestra mirada moderna, ¿no? Que todos son objetos. En el templo, dice en Ezequiel, para tener algunos ejemplos, luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte del templo y rodeado el templo por la parte de afuera me llevó hasta la entrada del este. Ahí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. Entonces, por todas partes brota agua del templo. ¿Ya? Eso es parte del templo, del complejo del templo, en esa visión de Ezequiel. Y Jesús mismo se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaron. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La relación que Jesús tiene con el clima, el ambiente, tiene que ver con una cercanía también muy grande con estas fuerzas, ¿no? de la naturaleza. Y lo que muchas veces no leemos así, pero enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos para sanar. Entonces, el uso de los líquidos de la tierra misma como sanación. Y bueno, finalmente lo último, para en general decir algo, es muy importante que la salvación que nosotros hemos visto muchas veces como solo para nosotros, es por la traducción que le hicimos, que es solo para nosotros. Entonces, si decimos, porque tanto amó Dios al mundo, donde dice mundo, dice cosmos en inglés. Perdón. Esto me emociona mucho. No, es una broma. Me tragué, perdón. Entonces, el porque tanto amó Dios al mundo, no dice mundo, dice cosmos. Entonces dice toda la vida, ¿no? Y mundo muchas veces lo leemos nosotros como seres humanos, ¿no? El mundo somos nosotros, pero el mundo también son las otras especies. Y en Marcos, cuando se dice esta gran y muy importante envío evangelizante, dice, id por todo el mundo, donde dice nuevamente cosmos, y predicad el evangelio a toda criatura o a toda la creación, eso dice. Ni a todos los países del mundo, ni evangelizar a toda la gente, hay traducciones de todo. En general, las traducciones borran esta parte de que se incluye en la salvación todo el mundo, toda la creación, todas las especies. Y hay muchos textos en que está claro en la Biblia que la tierra no es de nosotros. Eso es la parte más importante de la creación como creación de Dios, ¿no? Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Y en Levítico nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía, ustedes son solo huéspedes y están de paso en ella. Eso no significa que no somos importantes, ¿no? No de que nuestro paso en la tierra no es importante. Eso muchas veces se ha interpretado así, de que ya somos solo huéspedes porque después vamos al cielo. Eso no dice el texto. Hay que leer todo el texto para ver de qué se preocupa el texto. Pero el texto dice que la propiedad de la tierra no es para siempre. Y eso es muy revolucionario cuando lo vemos hoy en día. Lee Eclesiastés aquí. También me consuelo pensar que Dios nos pone a prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes de los animales, ni superiores a ellos. Nuestro destino es el mismo. Tanto ellos como nosotros necesitamos del aire para vivir y morimos por igual.
En realidad nada tiene sentido, todos vamos al mismo lugar, pues todo salió polvo y al polvo todo volverá. ¿Sabían que eso está en la Biblia, que somos iguales a los animales? No se lee mucho en el púlpito. Y Job es muy bonito también para leerlo desde una perspectiva de la creación. Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. Entonces voy a ver el tiempo para tener tiempo suficiente por lo que de verdad quería decir. Muy brevemente les invito a ver estos textos de orientación de la Torá de Éxodo 20, 21, 23, donde se habla del día del descanso, ¿no? El sabático puede tomarse desde las iglesias como un llamado muy fuerte a un ritmo diferente de vida, ¿no? ¿Cuánto hemos perdido eso de tener que descansar del trabajo, de no tener momentos de tal vez de la tecnología, de la explotación? Y lo interesante de estos textos es que se hace el descanso, que en el hebreo significa dejar libre. Entonces no poder hacer nada, pero dejar libre como mandato divino, de poder ser quien eres, no para la utilidad de algo, ¿no? Como ser libre, fluir con la vida como eres. Y no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Es muy interesante, aquí está lo femenino también. Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Entonces aquí están incluidos los animales varias veces en el texto, que es muy interesante. Entonces, y también se deja descansar a la tierra en Éxodo 23. Durante 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el 7º año la dejarás descansar. Y bueno, nuevamente en Deuteronomio se repite porque fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de ahí el Señor tu Dios. Entonces por eso dejas también descansar a tus esclavos, que sí hay esclavos en el texto, pero no para siempre tampoco. Entonces eso después en Levítico se retoma, eso del descanso en Éxodo y Deuteronomio, pero se agrega algo, que durante 6 años sembrarás tus campos y durante 6 años vendimiarás tus viñedos y recogerás sus cosechas. Pero el 7º año será año de descanso solemne para la tierra, el descanso del Señor. No sembrarás tus campos ni vendimiarás tus viñas. No, entonces ahí es descanso. Y después se proclama que después de 49 años, entonces cada 6 años, año de descanso para la tierra. Eso ya se hizo también, ¿eh? Es una práctica en el desierto. Imagínate la tierra del desierto del Medio Oriente y de Antofagasta, ¿no? Donde tienes que dejar descansar para que pueda seguir vivo la tierra. Pero después de 49 años, el año 50 es para ustedes un jubileo. No sembrarán, no cosecharán lo que vuelva a brotar de última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es jubileo, lo considerarás sagrado, el año 50. Comerán de la cosecha de sus campos en este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Eso es otra cosa que va en conjunto con el descanso, porque probablemente, eso es mi interpretación y de alguna gente que ha escrito artículos sobre esto en Ribla, por supuesto en el sistema de compra y venta de tierra se produce una desigualdad, ¿no? Eso pasa en el sistema capitalista también, que se producen desigualdades, que de repente alguien queda con demasiado y otro con demasiado poco. Entonces en este capítulo de Levítico se dice que cuando realicen operaciones de compra y venta con alguien de su pueblo, no se perjudiquen unos a otros. Y después, entonces, después de estos 50 años, se redistribuye la tierra.
¿Será esto Porque, ejemplo del desierto florido, Arián? interesante, ¿eh? Sí, no, Interesante. sí. Entonces cumplan mis leyes y guarden mis mandatos, poniéndolos por obra y habitarán tranquilas en la tierra. Porque la tierra no se venderá a perpetuidad, porque es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Aquí está esta frase. No de, ay, que no es importante porque igual vamos al cielo. Es un texto que se trata de que tenemos que redistribuir bien la tierra, dejar descansar a la tierra, porque la tierra es creación de Dios. Y si no lo hacemos, este capítulo de 26 es fuerte cuando uno lo lee. Y si con todo esto aún no me obedecen, si no hacen esto de hacer descansar, ni redistribuir, ni nada de eso, multiplicaré por 7 mis escarmientos por sus pecados. Quebrantaré esa enorme soberbia. Convertiré el cielo en hierro y el bronce la tierra. Entonces agotarán sus fuerzas en vano. Sus campos no darán cosecha ni los árboles sus frutos. Es un texto en la crisis ecológica fuertísimo, ¿no? Porque es un poco lo que está ocurriendo, lamentablemente. Y lo que más interesante en todo eso es que después, cuando se quiere ver esto, de qué tiene que ver esto con Jesús, ¿no? Y con nuestro ser cristiano. Este texto del jubileo ha sido tomado por Isaías y se nombra ahí el año de gracia. El año jubileo de Levítico es el año de gracia, como son las mismas palabras en Isaías 61. En este texto que conocemos tanto, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para proclamar el año de gracia. ¿Y qué toma Jesús al inicio de Lucas, según Lucas, como su misión? Es este texto de Isaías. Entonces Jesús dice que viene también a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor, que es una referencia directa a este texto de Levítico 25, de un año jubileo, donde se liberan los esclavos, donde se redistribuye la tierra, donde la gente deja descansar a la tierra para que toda pueda como resetearse. Entonces, una pregunta, después de trabajar estos textos en sus comunidades, podría ser, ¿cómo se vería un año jubileo hoy? ¿No? ¿Qué necesitamos resetear para poder trabajar esta crisis? O como lo dice el Papa en Laudato Si, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden, a los niños que están creciendo? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Este tipo de preguntas son las preguntas de Levítico, ¿no? ¿Para qué estamos aquí y cómo lo hacemos? Lo necesitamos repensar. Y la Biblia misma nos hace las preguntas para trabajar en nuestras comunidades y para verlo. Bueno, esto por ahora, me quedan 15 minutos y quería después todavía darles otra interpretación de una historia de Jesús, pero quería ver si hay preguntas o alguna reacción breve. ¿Ya, Enrique? Bueno, tuvimos 2 años de jubileo con el COVID-19. Claro, No le sacamos provecho, todo al revés. Después tratamos de recuperar todo lo de antes, el doble de trabajo, el doble de viaje, el doble de gasto, el doble de todo. Pero realmente hubo un jubileo para la tierra. claro. Sí, y de hecho fue así, ¿eh? Yo también no soy tan optimista como tú de cómo lo estamos retomando y sí hemos aprendido, pero creo que sí también hemos aprendido cosas
tal vez no tan visible, y también ha habido mucho daño en la salud mental, en otras cosas, pero bueno, por lo menos en nuestra organización hacemos menos vuelos, porque decimos se puede hacer mucho online. Creo que eso está pasando en el mundo, ¿no? Que mucha gente dice las reuniones no necesitamos para cada reunión tomar un vuelo y ir a otro país para hacer la reunión. Entonces, han habido cambios grandes y por ahora no ha sido el gran cambio del sistema, pero fue un remesón fuerte para llamarnos la atención. Sí, es un tipo de año jubileo, se podría decir, aunque el año jubileo debería ser planificado y alegre, ¿no? De decisión propia, y eso no fue. Eh, ¿Ya? Habla. Yo la persona, ¿no? ¿Sí? ¿Otra cosa, Enrique, no? ¿Otra gente? ¿No? Toda expectando por lo que viene todavía, o muy cansados quizás también puede ser. Bueno, entonces les comparto un poco más y voy a ir un poco rápido para que tal vez tengamos 5 minutos para... Ariane, lo que ¿Ya? pasa es que es tanta la información y quedamos como entusiasmados. Qué bien. Entonces, falta hacer los ejemplos, llevarlo a Sí, hechos concretos. claro. No Sí, bueno, llenar de bla, 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 sino que de algo que valga la pena. muy bien. Gracias. Hay una cosa que quería ¿Ya? comentar justamente, que todas estas redes, como decías tú antes, no hay para qué viajar para ir a una charla o cosas, parece muy ventajoso, pero desgraciadamente los humanos lo hemos usado para distraernos, para en este momento causarnos realmente daño, un adormecimiento, un miedo, enseñar. eh, la gente se distrae en este momento con todos estos programas tipo Netflix o cosas por el estilo, eh, aunque sean muy provechosos, pero son cosas que se comen, se ingieren, pero no se digieren. Mm, Los humanos no estamos sacando beneficios. Este mundo, este pequeño los que están mandando el mundo están tratando de distraernos, están tratando de convertirnos en seres anónimos, Más, sin voluntad, lo más pasivos posible, cumpliendo solamente como un perno más dentro de una enorme maquinaria. Eso es lo que yo veo. Yo por eso no, casi prácticamente no veo televisión. Leo libros sí y más me dedico a meditar o a escribir. sí, bueno, entonces hay posibilidades de resistencia y en eso hay un gran ejemplo que tenemos. Entonces, con eso sigo un par de minutos más, si me aguantan. Eh, es el estilo de vida de Jesús mismo, ¿no? Entonces, creo que si somos seguidores de Jesús, no puedes decir que Jesús era ecológico de la forma en que nosotros lo tenemos que ser, porque vivía en otra época, ¿no? Y sin crisis ecológica como lo conocemos. Pero vivía en una época en que se estaba instalando una cultura agrícola y de ciudades con propiedad, herencia e imperios. Entonces, en ese sentido, vivió un cambio de época también. Y él llamaba de vuelta, hay antropólogos que lo han descrito así, es muy interesante, que en la Biblia se encuentra esta pugna entre la cultura sedentaria que se estaba instalando con la agricultura, con ciudades grandes, con imperios sobre esto, y una cultura más nómade que estaba antes, donde la gente se desplazaba más para ir con su ganado y todo para ver, ¿no? De pastoreo más. Entonces, interesante que Jesús es como nómade, ¿no? Va de vuelta a un estilo de vida sin acumulación de bienes, sin familia patriarcal, que también viene con eso de la instalación de las grandes ciudades, y sin equipaje ni posesión, sin ligero de equipaje, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Va de un lado a otro, viviendo de donaciones para sanar, dar de comer y educar. Siempre me encanta esta triada que dice Néstor Míguez. Lo que hizo Jesús es sanar,
dar de comer y educar. Eso hizo. Entonces, un estilo de vida muy cercano tal vez a lo que buscamos como ecologistas hoy, ¿no? Y ahí hay este texto de Mateo 6, creo que es, ¿sí? 6, 25 a 31, que todos conocemos, ¿no? Pero que se puede leer muy bien desde una mirada ecológica. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellos? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, pueda añadir medio metro a su estatura? Entonces, ¿sobre qué tenemos que preocuparnos y sobre qué no se trata ese texto? Jesús nos ve aquí como parte de una gran creación, una parte de la creación. Y dice que ustedes llama el valor de las aves para Dios, cada uno es importante, aunque tal vez dice que tal vez ustedes más, pero no es como para competir, es para decir, ustedes son muy importantes y no necesitan nada para aparecer o ganar estatus. Entonces, ¿qué es la avaricia? ¿Qué es el sobreconsumo? Es la preocupación por qué comemos y qué vestimos, que es más importante que el cuerpo o la vida. Jesús no dice que el cuerpo y la vida no son importantes, pero dice que el preocuparnos por lo que comemos y lo que vestimos para tener más estatus no es lo que necesitamos hacer. Necesidades básicas sí son importantes, pero no para ganar importancia. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Observan cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y aún así ni en el mismo Salomón, el rey de los reyes, ¿no? Con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa adorno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupan ni se preguntan qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Bueno, y este texto siempre es muy difícil, el texto se ha interpretado como hoy no podemos tener ni siquiera ver qué vestimos o qué comemos, pero es esta comparación con lo multicolor, lo bello, lo diverso de una flor, ¿sí? Que no necesita hacer nada para ser apreciada y que hace toda la diferencia en el desierto. Eso eran los lirios, eran las azucenas que hicieron toda la diferencia. Duran poco, no pueden mantener su estatus o apariencia, no pueden alargar su vida con eso, pero Dios los viste con belleza por puro amor. Lo que dijo Afrodita, ¿no? Esa es la diferencia que hace esta flor en el desierto. Esta y otras. Y ahí es interesante comparar con un texto de Lucas. ¿Por qué Jesús dice eso del vestimiento, no? Y Lucas dice en Lucas 20, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, ¿ya? La comida, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Entonces, el vestimiento como un herramienta de estatus. Lo es también hoy, uniformes, ropa profesional, vestiduras de pastores, de sirvientes, de jueces, de reyes, ropa de marca, ropa desechable. Si hay un tema que es difícil hoy en día es la ropa y su contaminación. ¿Cuánto define eso nuestra identidad, nuestro estatus? Porque tenemos esto también en el desierto, ¿no? Esto lo que estoy haciendo ahora es una interpretación ecológica de este texto, se dan cuenta, ¿no? Desde un problema que tenemos hoy en el desierto del Atacama, en Chile, las grandes montañas de ropa desechable de las marcas rápido. Entonces, ¿por qué la gente anda tras todo esto? Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas.
Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La justicia de Dios es otra, da un valor intrínseca por gracia a toda su creación. Entonces no necesitamos comprobar nuestra propia valor mediante ropa, estatus, dinero. Esta búsqueda de valoración ajena y competición hace que estamos destruyendo nuestro mundo. El reino de Dios es el reino donde la belleza es dada y reconocida en la simpleza, en vivir livianamente, sustentablemente y con relaciones justas, protegiendo lo bello. Y ahí termina con una frase que me encanta. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. Y eso, creo, en contexto de crisis climática, tendemos a la apatía. ¿Por qué? Porque miramos a lo grande del futuro y que todo va a estar mal mañana. Pero si no se preocupa, no significa no ocuparse del reino de hoy, sino preocuparnos por lo que ganamos con ello, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo mirando al futuro para ganar. Tampoco estar demasiado obsesionado con el resultado. Podemos estar como niños, involucrarnos, perdernos en vivir bien el hoy y confiar que el futuro con eso se encarga de sí mismo, o que Dios se encarga. Porque es esa sabiduría que en el momento más inesperado hace florecer el desierto. Y Jesús creo que es hijo de esta sabiduría que está presente en toda la creación. Entonces, eso sería una manera de leer ese texto de otra forma, desde la idea de la gracia y de la simpleza de vida, y también esperanzador, ¿no? Yo creo que es un texto que puede ser muy, porque estamos bien para decir lo que está mal, lo sabemos, pero así de buscar los ejemplos de cómo podemos vivir lo que no necesitamos tampoco. Puede también liberarnos de todo lo que creemos que necesitamos, y no decir que la gente que no tiene suficiente para vivir no necesita para vivir, ¿eh? Eso no dice el texto. El texto no fue escrito para decir a los pobres que necesitan menos. Entonces, si decimos ya, pero ya no tenemos, ni siquiera tenemos para comer, ese texto no es para decir, bueno, no importa. Este texto es para decir, no necesitas preocuparte de cenas, de estatura, de vestimientos, de todo lo que tienes, de tu auto, de tu casa, de no sé qué, para ser alguien. Ya eres bello. Y yo creo que esa cosa es algo que solo las religiones tienen esas narrativas, no solo el cristianismo, de que ya somos hechos de gracia, de amor, que ya somos suficientes con lo que tenemos. Y solo con esta gratitud y con esta conciencia de lo que nos es dado afuera, la tierra, que es bella, que las flores que tenemos todavía, que todo eso es bella y que lo necesitamos proteger para que eso nos da vida, es la conciencia que quizás pueda dar un cambio, creo yo. Entonces ahí son muy importantes de tener esos tipos de historias. Bueno, con eso son las 9:30, tal vez podemos tener algunas reacciones de evaluación de cómo fue para usted o lo que llevan, y después será. Disculpa, Ahí ¿puedo hacer una Sí, pregunta? Cristina. Sí, lo que pasa es que yo por trabajo llegué casi media hora atrasada y me interesaría saber cuál es el texto principal de este tema, por favor. Los textos que tomé eran de Levítico 25 y ahora de Mateo 6. Pero yo les Ya. puedo mandar esas presentaciones para que los puedan. Perfecto. Sí, porque yo le saqué foto a todas Ya. sí, a todas, pero el texto Lo inicial debería haber dicho antes, entonces. es que para no interrumpir. Hablaste de una ecobiblia. Sí. ¿Cómo se llama? Porque lo que ahora aquí habla de una ecobiblia, pero es una Biblia que fue hecha con papel reciclado, no habla nada más. ¿Cómo es Ya. esa ecobiblia? Bueno, o sea, qué bueno. Sí, no sé dónde se produce, dónde voy a ver acá, dónde se...
Ya está, se imprimió en Estados Unidos. Yo no me Sociedades Bíblicas Únicas en 2011. No sé, Ah, yo ya. creo que si se busca en internet sí aparece, pero en alguna parte donde yo fui a una conferencia lo vendieron, entonces no sé dónde lo conseguí. Sí, Tampoco aparece aquí hoy. es interesante, pero tampoco es imprescindible, Ya. porque es como esta manera de leer la Biblia así muy por las partes donde se habla de la naturaleza, mientras yo dije como que la naturaleza está presente en todas las historias, ¿no? Entonces, también donde no aparece directamente, como no lo nombran, puedes hablar de cómo es la tierra, qué rol juega la tierra acá. O también donde gente se desplaza, donde se busca la tierra prometida, donde todo eso se puede, como en grandes temas, se puede conectar con temas de hoy, pero yo lo conectaría más con preguntas de hoy, de qué dice el texto y en qué parece a lo nuestro y en qué no, ¿no? O cómo nos interpela este texto, qué cosas nos hacen dudar, cómo lo dijeron la gente entonces de arreglar la vida y todavía cuenta para nosotros o no. Y hay mucha sabiduría ahí cuando uno empieza a leer los textos de esa forma. Muchas gracias. Gaby, creo que quería decir algo. Ya, Gaby quería Che, decir algo. Gaby, adelante. No, era porque Tina estaba queriendo hablar algo y yo la veía que quería expresar. Muy bien. Ya, querías dar la palabra a tu amiga. Muy bien. Ya, entonces me gustaría escuchar como algunas como palabras cortas o algunas frases de que llevan de esto, le sirvió o era pura bla bla. También puede ser. A mí en mi caso me sigue sorprendiendo cómo en tantos años fuimos aprendiendo o interpretando los textos bíblicos de una manera y ahora hay que reinterpretarlos o aprenderlos porque hay otras maneras. Eso, como que cada vez que hago estos talleres, digo, qué ciega que estaba, digo, bueno, cómo. Así que te agradezco por eso, digamos, porque nos iluminás de otra manera. Y uno entiende las cosas y dice, ah, mira, entonces. Y me quedó mucho esto que explicaste, eh, lo del cuerpo, la importancia del cuerpo, que tanto en la iglesia, a nivel moral, todo ¿no? Se castiga Ujú. estas cuestiones del cuerpo. Y me dijiste, bueno, no, Jesús no está queriendo decir eso, está queriendo decir otra cosa. Es como liberador eso. Sí, yo Gracias. estoy también de acuerdo de que otra forma de interpretación, quizás un enriquecimiento de las formas que hemos aprendido a interpretar los textos, especialmente la naturaleza y el comportamiento humano. Una cosa muy interesante que después ustedes lo mostraban en varias ocasiones, el desierto florido, que eso es una semilla que queda aquí al sol en, en la zona del norte chileno, se muere. O sea, una planta que queda en el desierto se muere. Y te llegas a preguntar cómo llega esa semilla a guardarse, quién la guarda, quién la protege, quién la cubre, para que después, llegado a cierto momento, seas capaz de recepcionar la humedad que le llega y poder volver a encontrar tierra donde echar raíces, donde florecer. Entonces, son cosas que uno queda con los pelitos parados así de Ujú. saber que efectivamente, o sea, si tú no lo cuentas a alguien que pueda tener conocimiento ya profundo y una fe profunda, no te lo logra entender. A diferencia de lo que tú mostrabas, de lo que se ve en Alto Hospicio, en Iquique, que es la región más al norte todavía de Antofagasta, la cantidad de desechos de ropas que en cierto momento se quisieron vender
Y como no se pudieron vender, era mucho más caro mantenerlas en stock que ir a botarlas. Entonces son botaderos de ropa. Entonces, ahí hay un ejemplo tan claro de la acción de la mano del hombre en la naturaleza, a diferencia de lo que la naturaleza te quiere mostrar muchas veces. Lo mismo aquí en el desierto, los trabajadores, el camino del Inca, que tú lo miras y lo ves y le das una valoración tan inmensa. O sea, y la Biblia no te hace nada más que muchas veces darte un punto de apoyo a lo que tú pensabas. Eso es lo que me gusta, el tema que usted entrega, Ariane, que te da como un punto de apoyo para analizar, para pensar, ¿ya? No Muchas para gracias. quizá para convencer tanto, sino que también tú puedes decirlo con propiedad porque tú sabes que tiene un fundamento. Muchas Gracias, gracias por la muchas pregunta. gracias. Me alegro que resonó también con tu realidad. Alicia. Buenas noches. Muchas gracias por esta exposición, me encantó. Hace muchos años atrás leí un texto de Isaías, que no lo he vuelto a encontrar, donde decía, ha muerto el opresor, ahora los cedros del Líbano van a descansar tranquilos, o sea, van a estar tranquilos. Me llamó mucho la atención y fue como un golpe. Luego leí, cuando ya profundicé en el Génesis, encontré ahí la explicación del desarrollo que ha tenido esta sociedad maléfica. A lo mejor usted lo tocó ayer, pero yo no pude venir ayer. Esa explicación maléfica de someta la man. Y yo creo que la creación del poder es lo que yo creo, ¿no? Se ha afirmado mucho en esta explicación de la Biblia. Entonces yo muchas veces como católica me sentía culpable. O sea, yo tengo la culpa porque creo en esto y con eso se les da más poder a los ambiciosos, a los que quieren tener más. Y me encantó cómo usted fue explicando los distintos textos hermosos que fue leyendo, y que el Deuteronomio es uno de los que más me gusta, ¿no? Cómo va aclarando muchos puntos. Y lo otro, va a quedar en YouTube en alguna parte la exposición, la de ayer y la de hoy día, porque como no vi la de ayer, me encantaría verla. Muchas gracias, Ariane. Gracias, Alicia. Sí, la de ayer la grabamos, después ya la vamos a compartir y la de hoy también la estamos grabando. Qué bueno. Bien. Algunas reacciones breves, porque ya estamos por sobre el tiempo, pero quizás si alguien quiere todavía alguna reacción. Gracias también por las reacciones en el chat. También puede ser. Quiero darle las gracias porque trabaja este tema y que por favor, siga incursionando en todos los organismos chilenos que la inviten y por favor represéntenos y ayude en todo lo posible y que tenga mucha fuerza y salud y energías para seguir adelante. Gracias. Muy bien, hay que ver con que el otro día estaba en un encuentro de claretianos, de líderes claretianos en Santiago, y había otra mujer de Antofagasta que también tenía muchas ganas de hacer algo en un grupo. Entonces de repente se pueden poner en contacto. Jaime Michea sabe quién fue. Ok, gracias. Bueno, con eso entonces, muchas gracias por su atención, por las buenas conversas, y bueno, espero que haya sido de inspiración para leer la Biblia un poco desde otro ángulo, y ir experimentando, explorando con eso también, de ¿dónde está la tierra? Solo esa pregunta, ¿dónde está la tierra en esta historia? ¿Qué dice? ¿Qué está en juego? Ya da otra perspectiva. Entonces, y también en nuestros territorios, en nuestros barrios, poner la atención, ¿no? Volver la mirada hacia lo que nos rodea
ya ayuda mucho para irnos tomando el valor de los lirios del campo. Gracias. Bueno, Malena ahí en el chat te dice muy concientizadora la temática de esta escuela. Muchas gracias, Ariane, por tu mirada. María Cristina dice muchas gracias, Ariane, me ayudó muchísimo a tomar conciencia cómo cuidar la naturaleza. Y Gaby dice gracias, Ariane, por la mirada amplia sobre este tema, muy iluminador. Y Tina también te agradece. Y bueno, de parte desde Saviclar también te agradecemos enormemente. Ahí dice Tina que es muy claro el tema, es verdad, fuiste muy clara todo el tiempo, muy interesante las dinámicas de ayer también, sirvieron un montón para concientizarnos, así que desde Saviclar, muchísimas gracias por tu tiempo, tu participación y todo lo que has preparado. Así Muchísimas que gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen resto de la semana. Gracias. muchísimas Igual. gracias. Chao. Gracias. Y para el Chao, resto, gracias. muy buenas Chao a noches todos. y Buenas ojalá nos noches. veamos en Hasta algún otro luego. encuentro. Gracias Cuidación. por todo Que el Dios la apoyo. bendiga.